El circuito internacional de Sakir albergará este fin de semana la primera carrera nocturna de la temporada de F1. Nos quedan 2 fechas de esta gira por Asia y siendo un circuito donde probaron hace unas semanas, equipos como Ferrari preparan la introducción de evoluciones mientras veremos a muchos novatos en práctica. Hoy en Motorsport Daily repasamos algunos puntos destacados previo al Gran Premio de Bahrein. Volvemos a una pista diseñada por el alemán Hermann Tilke, de la que los equipos tienen muchos datos para sacar las configuraciones. Y es que este trazado de Medio Oriente es un escenario bastante frecuentado por la categoría, en cuanto en la actualidad acá se realizan los test de pretemporada, por lo que debe ser el circuito donde más han rodado los F1 en los últimos años. Con sus 5,4 kilómetros de longitud, Sakir se ha mostrado como un lugar donde en la era del efecto suelo, adelantar no es un problema como en otras pistas. De hecho, gracias a la zona de DRS y la frenada de la curva 1, hemos visto un montón de peleas al límite, dentro de lo que destacó sobre todo la de Leclerc y Verstappen al inicio de esta regulación. La trazada de la primera horquilla es más complicada de lo que parece, ya que necesitan salir bien para esta pequeña semi-recta. El subviraje castiga y se pierde mucho tiempo, pero también hemos visto que es una zona en la que es fácil trompear si el auto va demasiado suelto de atrás. Luego llegan a la curva 4, un sector donde históricamente se ha debatido por los límites, aunque con soluciones de grava introducidas hace un tiempo tratan de evitar que los pilotos se excedan y así desapareció un poco la polémica que solía haber. Tras ello encaran el segundo sector con una S donde los pianos son bastante altos, por lo que deben tener cuidado de no engancharse demasiado ni a la entrada ni a la salida. Arriban a la frenada de la 8, otro punto de exigencia para los discos y pastillas. Es una horquilla donde la tracción vuelve a ser crucial para perfilarse hacia el siguiente tramo entre la 9 y la curva 10, que a mi parecer es la más difícil del circuito. Técnicamente es importante el agarre para trazar abierto en la entrada, pero también que el piloto tenga confianza para frenar. Y es que bloquear acá es muy sencillo, porque van aplicando presión al freno mientras van doblando. A diferencia de lo que uno preveía para Suzuka, ignorando todo lo que pasó con que la degradación fue más baja que en otras ocasiones, comparado con el circuito japonés, el de Bahrein exige sobre todo el neumático trasero. En tierras niponas, los ojos se solían poner sobre el estrés de los delanteros, y es que como he repetido y escucharán durante todo el fin de semana, la tracción marca la gran diferencia en el tiempo por vuelta en Sakir. Aunque en estas curvas como la 10 donde hay una tendencia a bloquear, también deben tener cuidado con no dañar el compuesto delantero. Lo que sigue del segundo sector es la parte de curvas más rápida del circuito, donde se requiere de gran estabilidad atrás y deben tener cuidado con la altura, porque como habrán visto en más de una oportunidad, este es el tramo donde el auto más se pega al piso por la carga aerodinámica. La curva 13 es otra donde la frenada doblando exige para llegar a una semi-recta, la única del trazado que no tiene DRS. La parte final es bastante veloz. El tercer sector es en su mayoría a fondo, con la última curva como el punto clave por ser la única frenada en este tramo. En resumen, el circuito de Sakir cuenta con un diseño donde es importante la baja resistencia para las 4 rectas que componen el trazado, pero que a su vez tiene una sección interior en la que se mezclan curvas que requieren altos niveles de downforce con tramos bastante lentos como las horquillas, en los que el agarre mecánico y la tracción toman mayor importancia, pero además la estabilidad en la frenada. Se esperan paquetes de media carga y es clave la configuración de las suspensiones. Si un auto rebota mucho pueden sufrir, y es que también hay que recalcar, hay baches al final de la recta principal. Pirelli llevará sus compuestos más duros. El presentar el C1, C2 y C3 no es algo muy alentador tras lo visto en Suzuka, donde se hizo solo una parada por la baja degradación. Sin embargo, la compañía italiana sostiene que el asfalto de Sakir históricamente ha probado ser más abrasivo, así que aún con los duros esperarían 2 paradas tal cual ocurrió el año pasado. Pero bueno, ya veremos cómo responden los discutidos neumáticos. Aprovechando que esta pista la conocen todos y que se rodó durante 3 días en la pretemporada, algunas escuderías usan la práctica 1 de Sakir para colocar a pilotos novatos con el fin de cumplir la normativa de la FIA. Desde este año hay que recordar que se aumentó a 4 el número de entrenamientos obligatorios por cada equipo para pilotos con una experiencia menor a las 2 carreras. En Ferrari, Leclerc cederá al mando de su coche a Dino Beganovic. El piloto sueco actualmente corre en la F2 y hará su debut en una sesión oficial en la máxima categoría. En Mercedes, George Russell se bajará para que Frederick
Big Bestia acumule kilómetros que también consideran importantes para el desarrollo al ser su piloto de simulador. Tras hacer un test en Monza el fin de semana pasado, Williams le dará la oportunidad al británico Luke Browning de que se suba al coche de Sainz. Ya había participado en la FP1 de Abu Dhabi. Hace días se confirmó que después de hacer los libres de Suzuka, Ryo Hirakawa deja Alpine para unirse como reserva de Haas. Y así por segundo fin de semana consecutivo, el japonés se subirá en la práctica 1, esta vez con el coche de Oliver Bergman. Red Bull también aprovechará el escenario y para no quitarle tiempo de adaptación a su noda, será Verstappen quien sea su auto en la primera sesión. Ayumu Iwasa, piloto japonés y reserva de la marca, hará su prueba de debut con la escudería principal. Y por último, un piloto bastante habitual de estos programas, hablamos del brasileño Felipe Drugovich, tomará el control del Aston Martin de Fernando Alonso. La temporada de evoluciones se movió desde Suzuka, aunque recién será en Bahrein donde uno de los equipos top arranque con la carrera de desarrollo seria. Al poder comparar con los datos de los tests, esta es una pista ideal para introducir nuevas piezas. Aún no se confirma si todos van a llevar, pero particularmente Ferrari ha sido quien más expectativa ha generado estos días por sus actualizaciones. El portal italiano Autoracer.it, a quien siempre citamos para hablar de la mítica escudería, reporta que el gran problema que está teniendo se relaciona con la altura. Y es que según indican, la mayor diferencia de rendimiento con respecto a McLaren parte del rodar con el coche 3 milímetros más alto de lo ideal para su configuración. Ellos dicen que esto les costaría entre 3 y 4 décimas por giro. Dejando de lado si es verdad esa diferencia, porque es una especulación, lo que ratifican es que Ferrari se enfocará en mejorar su suelo para corregir los problemas. Necesitan recuperar unos 20 puntos de carga aerodinámica a partir de la nueva estructura del fondo y el difusor. El objetivo es tener mayor estabilidad atrás, pero no solo desde el control del piloto, sino desde un punto de vista aerodinámico en cómo se comporta el flujo de aire por la zona. Por ahora se la jugarán con la nueva pieza, pero saben que su funcionamiento está sujeto a que puedan bajar el coche de atrás como quieren. Ahora, Corriere dello Sport asegura que dentro del equipo parecen debatirse entre dos tipos de desarrollo con una división técnica que causa intriga. Porque según explican, Leclerc busca adaptar una nueva configuración más a su estilo de conducción, alejándose un poco de la posición de Hamilton. Por lo que dicen, el SF25 también subirá demasiado y eso les afecta en el ritmo, siendo algo que Charles cree debe corregirse con otro enfoque de conducción. Son solo rumores, pero es raro lo que pasa en la interna de la escudería, porque mientras se discute que hay un problema con el auto, más allá de estilos o lo que sea, es particular que se especule sobre una división en el desarrollo. Pero bueno, lo claro es que deben mejorar el comportamiento general del Ferrari. Hamilton tuvo una caída en el rendimiento en Japón por una mala elección de la puesta a punto, y es que parece que este coche es muy sensible cuando se hacen cambios por mínimos que sean. Ferrari ha tenido desde los resultados uno de sus peores inicios de año, pero en el fondo confían en que el auto es mejor de lo que parece. ¿Es verdad? Aún deben demostrarlo, porque hasta ahora solo han tenido un espejismo de la buena sprint en Shanghai. Sobre el clima no hay mucho que decir. Las temperaturas serán más altas que lo visto en Suzuka, no hay probabilidad de lluvia y el calor se convierte en un factor fundamental para el cuidado de los neumáticos, aunque no deben olvidar que mientras las prácticas arrancan de día, las sesiones claves, es decir, clasificación y carrera, se disputan hacia la noche, siendo las primeras del año en este horario. Luego de lo visto en Japón, Red Bull recuperó algo de aliento con un Verstappen que nos dejó otra vez la lección de que nunca se le puede descartar. Sin embargo, Bahrein tiene unas características y condiciones por las que desde el papel este será un gran premio más difícil para el equipo austriaco. Desde la moral llegan con un impulso, pero desde lo técnico vuelve a ser un lugar que favorece a los McLaren. Sobre todo porque las temperaturas serán más altas y la gestión de neumático parece va a volver a ser crucial. Además, recordando los test, las tandas de los de Woking acá asustaban. Así que lo lógico es que los McLaren sean los máximos candidatos. La tracción en curvas lentas son su fortaleza, pero de todas formas, Suzuka nos mostró que si bien son muy rápidos, a veces hace falta algo más que eso. Norris y Piastri tendrán la máquina, aunque quedan sujetos a cómo resuelve la escudería lo táctico, porque en Japón Verstappen los durmió, y aunque es poco probable que por desempeño del coche acá ocurra lo mismo, si lo hizo una vez, ¿por qué no lo va a hacer dos? En Red Bull esta será una prueba clave para Tsunoda en cuanto es una pista donde tiene rodaje y el objetivo que le pone la escudería es que sume por primera vez este año tras la carrera complicada que vivió como local. Hablando de la gestión de neumáticos, si usamos la fecha de China como base, Mercedes podría dar un salto para esta ronda aprovechando que el W16, aunque no es que agarre demasiado en lo lento, tracciona bien. En Shanghai se vio que la degradación no les castigaba tanto. Este será el gran premio que probará si el Mercedes de verdad mejoró en las temperaturas altas o no.
De Ferrari, tal cual mencioné, las evoluciones y los cambios a la configuración buscan compensar el rendimiento que están perdiendo. Leclerc y Hamilton aspiran a su primer podio del año. Williams busca consolidar su buena racha con Albon, mientras Sainz necesita reaccionar ante el mal inicio que ha tenido. RB vuelve con un Hadjar vigorizado tras sus primeros puntos y Lawson debe responder el golpe que ha sufrido recientemente con su bajón. Haas sorprendió en Suzuka con un Berman sólido, a la par que Ocon tendrá que reponerse de una carrera en la que desapareció. Aston Martin atraviesa otra crisis interna en cuanto Lawrence Stroll le está exigiendo más a sus ingenieros. El canadiense no está para nada contento. Les paga muy bien y los resultados ahora mismo no son buenos. Sauber necesita hallar más rendimiento para aspirar por más que una Q2 con Bortoleto y Hülkenberg. Alpine es la única escudería que no ha sumado, por lo que es obvio cuál es el objetivo para Bahrein, mientras Doohan se la juega el todo por el todo. Por fin regresamos al horario normal, así que les dejo la tabla completa para este fin de semana en Sakhir. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.